que solamente nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios. Martín Lutero, por su parte, él llegó a odiar a Dios, porque él decía, ¿cómo yo puedo agradar a ese Dios? Una vez le preguntaron, ¿tú amas a Dios? Y él dijo, amar a Dios, yo odio a Dios. Él dijo literalmente eso. Solo fe, solo fe, pero la fe pues es obviamente pues en Cristo. Se evita es enseñar realmente qué es la fe. Y justamente esta es nuestra segunda pregunta. ¿Qué es o cuál es la fe bíblica? ¿Cuál es la fe que se nos presenta en medio de la Escritura? Hermano Antonio. Bueno, pues nosotros pienso que es muy claro, desde Génesis a Apocalipsis, pues siempre la fe va a ser bíblica, es creer en Cristo, como lo dije ahorita anteriormente. Esa es la fe, es creer en Él, es poder entender que Él es el único que nos lleva al Padre, ¿sí? Él es el único que nos da la salvación. Entonces, esa es la fe que la Biblia siempre representa. ¿Por qué? Pues yo creo que porque hoy en día hay muchas gentes que hablan de fe, pero fe en otras cosas, ¿no? Tienen fe en muchas cosas. La gente de hoy en día, hay mucha gente positivista, gente con pensamientos humanos, donde avalan muchas cosas, pero realmente nosotros cuando nos encontramos con la Biblia, vamos a encontrar claramente la fe. Vemos al apóstol Pablo luchando con todas sus fuerzas, siempre mostrando eso, de que la gente creyera en el Evangelio. Es la fe en el Evangelio, ¿sí? Es esa fe en creer lo que hizo Cristo, y es lo que nosotros reiteramos, y la iglesia tiene que ser redundante siempre en eso. Y es algo que tristemente por eso muchas personas no han querido comprender eso y se van a otros pensamientos. Desde el punto de vista bíblico, no mío, sino bíblico, esa es la fe, a eso se refiere, no sé. Sí, hermano. Bueno, hermanos, ¿cuál es la fe bíblica? Pues el hermano Antonio ya lo explicó muy bien, pero yo quisiera agregar algo. La fe bíblica es poner nuestra confianza completamente en Dios, ¿no? Confiar en su santidad, confiar en su carácter, porque, bueno, lo que decía el hermano Antonio, hoy se ve infinidad de cosas y malinterpretaciones de lo que es la fe. Pongamos un ejemplo. Una persona, un familiar se enferma y la gente piensa que fe es declarar y estar confesando que esa persona se va a sanar y que yo no acepto los dictámenes médicos, sino yo confieso con mi boca de que esa persona se va a levantar y se va a sanar. Eso no es la fe bíblica, porque notemos que la fe bíblica es confiar en Dios, es confiar en su soberanía, en confiar que Él tiene el control absoluto, confiar en su poder. Hay un texto en Santiago 2:19 y ese texto nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es realmente, qué es realmente creer? ¿Qué es realmente creer? Creer es que realmente yo tenga mi confianza en Dios, que toda mi vida descanse en el poder de Dios. Eso es la fe bíblica. La fe bíblica es confiar en Cristo y en su perdón, hermanos. Hermano Enrique, por favor, si nos puedes compartir. Bueno, la fe bíblica, Santiago dice algo muy claro. Dice, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Si alguien dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Pero yo te digo, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe bíblica, como decía Darwin, no es aquella que tú lees en la escritura, no sé, una promesa para Abraham, digamos, no, que serán benditas en ti todas las naciones. O lo que dice el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Entonces, muchos dicen, no, aprópiese de esa promesa y empiece a pedirle a Dios bajo esa promesa y a pedirle a Dios. Y Dios lo tiene que cumplir sí o sí. Esa no es la fe bíblica. ¿Cuál es la fe bíblica? Si toda la escritura nos habla de Cristo, toda la escritura nos habla acerca de la salvación por medio de Cristo. Y si hablamos de la salvación por medio de la fe en Cristo, la fe bíblica es cuando yo pongo mi confianza
en Jesucristo, que Él es mi Salvador, que yo necesito salvación. ¿Ahora salvación de qué? Pues de la ira de Dios. Si yo necesito esa salvación y pongo mi fe en Cristo, esa fe va a provocar que yo haga buenas obras. Esa es la fe bíblica. No el pedirle a Dios y que Dios me vaya. Sí, Dios lo puede hacer. Porque Él dice, ustedes no reciben porque no piden, pero es pedir conforme a su voluntad. ¿Sí? Pero la fe bíblica, la que se nos narra en toda la Escritura, esa fe es, y de la que estamos hablando en este momento en este programa, es esa confianza en Jesucristo. Y esa confianza en Jesucristo provoca que yo ande en justicia. Así como anduvo Cristo, que Cristo es justo, perfecto delante de Dios. Cuando yo pongo mi fe en Él, mi pecado es imputado a Cristo, es pasado a Cristo, y su justicia es pasada a mí. Pero esa justicia yo la tengo que vivir. Sí, soy justo delante de Dios, tengo una posición justa delante de Dios por Él, pero esas obras también se tienen que manifestar en mí. Esa es la fe bíblica, una fe que provoca obras. No obras para yo ganarme la salvación, sino que soy salvo para servir a la justicia. Esa es la fe bíblica, como la muestra. Amén, hermano. Para terminar, pues la respuesta a esta pregunta voy a leer una definición de lo que se cree o se considera como sola fe. La doctrina de sola fide o solo por la fe afirma que el perdón de Dios para los pecadores culpables se concede y recibe a través de la fe sola, con exclusión de las obras. Toda la humanidad, se afirma, ha caído en el pecado, que eso nos lo enseña Pablo, que todos, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos. Se afirma, ha caído por el pecado bajo la maldición de Dios y es incapaz de salvarse a sí misma de la ira y de la maldición de Dios. Pero Dios, basándose en la vida, muerte y resurrección de su Hijo, únicamente Jesucristo, que ya lo hablamos en solo Cristo, que ustedes lo pueden apreciar, otorga a los pecadores perdón judicial o justificación que se recibe únicamente a través de la fe. Algo muy interesante que aquí menciona también más adelante es que la fe es atribuida, no es impartida, no es infundada, sino que es atribuida, es un atributo de Dios. ¿Cómo yo puedo saber si tengo fe o no tengo fe? Amén. Sí, hermanos. Yo creo que el hermano Enrique lo ha dicho muy claramente, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber si realmente Dios me ha dado la fe? Porque lo que su merced dice, la fe es un don de Dios y es un regalo de Dios. Entonces, ¿será que la fe yo la puedo ejercer por mí mismo? ¿O será que Dios en su soberanía me da esa fe para que yo crea? Que, bueno, eso es otro tema, ¿no? Hay algo que se llama la elección soberana y de pronto en algún momento lo tocaremos, pero ¿cuál es, con respecto a la pregunta que su merced hace, cómo puedo yo saber si realmente he tenido fe? Bueno, primera, segunda y tercera de Juan nos dice que nosotros, las muestras de que realmente yo tengo fe, de que yo soy salvo, y Santiago también nos lo dice, es que yo haga buenas obras. Entonces yo puedo demostrar que soy salvo por los frutos que hago. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo doy, bueno, él también dice, ¿no? Un mal árbol no puede dar buenos frutos y un buen árbol no puede dar frutos malos. Entonces, yo demuestro que yo he creído es porque yo doy buenos frutos, porque mi vida realmente ha cambiado. Hay una frase de Paul Washer muy importante, que es muy buena. Él dice, es imposible que si una persona se estrella contra un camión, no ocurra nada en su vida, ¿no? No le pase nada. Y es eso, o sea, es imposible que yo diga tener un encuentro con Dios o que yo diga creer en Dios y que no pase nada en mi vida. Entonces, la muestra de que yo he tenido fe realmente que mi vida ya no es igual, que yo he cambiado. Y esa es, digamos que ese es el meollo de la generación de hoy en día, ¿no? Que la generación contemporánea dice que cree, o sea, creer en Cristo y tener fe en Cristo, entre comillas, es una moda. Eso es una moda, pero no lo viven, no lo demuestran con sus actos. Ahora, también para agregar algo ahí rápidamente,
muchos dicen el bautismo es el paso de fe. El bautismo es el paso de fe. Pero, hermanos, nosotros sabemos muy bien, y sí, puede que sí, que el bautismo es el paso de fe, pero sabemos nosotros que hay muchas personas que se bautizan y ni siquiera saben en quién han creído, ni siquiera saben en quién han puesto su confianza, porque les han mostrado un Cristo distorsionado, un Cristo que no es el bíblico. Entonces, a pesar de que se bauticen, están siendo mal testimonio, y entonces ahí queda en juego ya el nombre de Dios con respecto al mundo a los incrédulos, ¿no? Hermano Enrique, que lo vi ahí ojeando y pasando hojas, por favor. Respecto a lo que tú decías acerca de que Dios da la fe, pues sí, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pablo está hablando aquí de la buena noticia del Evangelio, ¿sí? Esa fe, cuando tú escuchas la buena noticia del Evangelio, obviamente te tienen que decir que tú eres pecador, de que tú mereces la ira de Dios. Si no, digamos, si yo veo a un Antonio que tiene una enfermedad y veo 10 síntomas claros en él, y le digo a él, tengo esta cura para ti para ti, tómatela, te va a hacer bien. Antonio va a decir, usted está loco, yo estoy bien. Pero si le digo, mira, te vas a morir, veo que estás desnutrido, veo que está pequeño, veo que... Entonces, él va a decir, oiga, sí, yo me siento así, y si ve claramente los síntomas en él, entonces ahí sí le ofrezco mira, tómate esto que esto te va a aliviar. Así es con el Evangelio, tú le muestras al pecador, y el pecador entiende que merece la ira de Dios, y al oír la buena noticia del Evangelio, pues su fe, pues obviamente ¿qué pasa? Así como dicen hoy, místicamente se va a activar, ¿sí? Pero bíblicamente sí esa fe va a ser recibida. Entonces esa persona le queda más remedio que decir, venga, yo necesito a Cristo. Allí yo sé, en mi convicción de pecador, de que merezco la ira de Dios, como Martín Lutero lo dijo, entonces allí yo voy a entender que realmente necesito la ira de Dios. Por ende, la ira de Dios no es sino la salvación. Necesito a Cristo porque yo soy pecador, porque merezco el infierno, entonces voy a echar mano. Allí yo conozco que tengo fe, en mi propia convicción de pecado. Sí, o sea, digamos, desde el punto de vista, digamos, pues yo lo veo, no es que Dios, o sea, porque decir que Dios a unos les va a dar fe y a otros no, sino que la fe, lo que dice Luchito es muy cierto, o sea, la fe viene es simplemente pues predicar el Evangelio, o sea, sencillo, o sea, ¿cómo se activa esa fe en la vida? Pues predicando el Evangelio de Dios, no más. Esa es la manera en que Dios usa, y el Espíritu Santo trae convicción para que la persona pueda ya creer. Claro, o sea, es mirar nuestra condición, ¿no? Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, y la conciencia, hay algo que Dios nos dio que es la conciencia. Entonces nosotros, lo que hablábamos hace un momento, Dios tiene, si Dios va a juzgar a las personas, debe tener algo con que juzgarlas, y por eso Dios ha implantado su ley en nuestros corazones, y ha puesto una conciencia para que nosotros sepamos lo que está bien y lo que está mal, y para reconocer. Pero una persona dice la palabra que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, es eso, el ser humano está enceguecido completamente con respecto a la luz de Dios, al Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio para que esa fe, como dice Lucho, sea activada, para que las personas puedan creer, ¿no? Porque bien, nosotros sabemos, sí, bueno, Dios es el que nos da la fe, porque porque la salvación es puramente de Él, ¿no? Pero entonces hay una responsabilidad humana también de creer. Entonces ahí están las dos. Pero lo más importante es que la salvación es a través de la predicación del Evangelio, y es por gracia, ¿no? Entonces, como decía Hernán, no es una fe impartida, que muchos hoy dicen, no, vamos a orar por ti para que tengas más fe. Vamos a hacer X o Y cosa para que esa fe se active en ti. No, Pablo nos está diciendo que es por la predicación
de la palabra de Dios, la predicación de la buena noticia de Dios, del evangelio de Dios, por nada más, ni heredada, ¿no? No es que mi papá es pastor, entonces por ende yo entro al cielo debajo de las naguas de mi mamá. No, no es así. También es eso, o sea, digamos, cada ser humano tiene fe en algo, o sea, de eso sí tenemos que ser. Ustedes van a otros países, por ejemplo los de Lilán, esa gente, ellos creen y convencidos y van y se ponen aquí las bombas y por mi Dios se matan y se asesinan y todo eso, ¿cierto? Y matan gente convencidos en algo, ¿sí? O sea, de una u otra manera el ser humano siempre va a tener fe en algo, pero ahora nosotros, obviamente, ya el Evangelio hace que nos enfoquemos a quien de verdad debemos profesar fe, a que es Jesucristo. O sea que de nada sirve echarme los ayunos de mediodía los sábados para recibir más fe. Básicamente. No, porque vienes por la palabra. Sí, o sea, básicamente no sirve de nada. Lo mismo subirse de rodillas a Monserrate. No, tampoco, eso no sirve de nada. Porque Y eso que estás ayunando. Igual, si tú vas a ayunar y no vas con la palabra de Dios, pues ¿a qué vas? Y no es el ayuno, no es el aguantar hambre, porque a veces decía un pastor, nosotros le hacemos huelgas de hambre a Dios, no, hasta que no me dé esto yo no como. No, pero tú, si el verdadero ayuno, el ayuno bíblico, es tú vas con Dios, secreto, como lo dice el Señor, y obviamente vas con la palabra del Señor, y no es el ayuno, no es el aguantar hambre, sino es el estar en la comunión con Dios, el estar leyendo la palabra del Señor, allí comprendiendo el Evangelio, es que tú vas a recibir fe.